Bienvenidos, amados estudiantes, bienvenidos, seguidores. Continuamos con el árbol de la vida. Pensad que el árbol de la vida van a ser lecciones muy completas, dado que vamos a analizar cada una de las 10 esferas. Ahora solamente estoy presentando el árbol de la vida sin analizar ninguna de las esferas o sefirots, pero después recorreremos cada uno de los sefirots individualmente para que lleguéis a la comprensión de cada una de las esferas. Y comenzaremos por lo superior, por la esfera o sefirot del yo soy, el número 1, porque así iremos descendiendo y ahí podréis ir comprendiendo que el ser humano que se encuentra abajo en la materia comprenda qué es lo que tiene encima de él, qué posibilidades tiene para ir ascendiendo hasta el pleno conocimiento de sí mismo o de Dios en sí mismo. Lo veréis, es muy completo, pero maravilloso estudio del árbol de la vida. El Sefer Yetzirah, una de las obras del pueblo hebreo en la construcción filosófica del alfabeto hebreo, es el libro, el Sefer Yetzirah, obra atribuida a Abraham también, o sea que fijaros los miles de años que tienen, atribuyendo a cada letra un planeta, un signo del zodiaco y los 4 elementos. Fijaros la riqueza que hay en las 22 letras hebreas. Y la tradición hermética relaciona esas 22 letras con las 22 claves del tarot, que después de estudiar el árbol de la vida nos introduciremos en ellas, en esas letras y en esas claves del tarot. Todo ello son signos, son símbolos en el fondo, que muchos de ellos aún no han sido descubiertos. Porque, como el signo de Libra, porque después de la muerte de Abraham ya no hubo nadie más que se introdujera en esa enseñanza de esas letras, de esos signos y de esos planetas. Esto fue una enseñanza transmitida durante siglos a la tradición hebrea. Y de ahí que ha estado tantos siglos guardada en las yeshivás del pueblo hebreo y sin comunicárselo a los gentiles que nos llaman, porque era reservado para todo aquel que fuera judío y respetara las 613 leyes. Pero hace unos 40, 50 años que todo ello salió a la luz, y entre ellos el rabino judío Halevi, que lo sacó a la luz, porque les dijo a los hebreos, a los judíos, que una enseñanza tan sabia no podía quedar limitada solo a los judíos, tenía que expandirse a toda la humanidad, y él así lo hizo. Fue a muchos pueblos, a muchos países y a muchas ciudades a enseñar la Cábala. Os recomiendo todos sus libros, todos. Desde hace siglos recibimos la tradición de la Cábala, aquellos que tenían las condiciones para recibirlas, no solo desde un punto de vista intelectual, porque es riquísima intelectualmente, no os lo podéis ni imaginar
la riqueza que contiene intelectual. Hay muchos eruditos cabalistas que nos lo transmiten, sino también las enseñanzas filosóficas, místicas, psicológicas y simbólicas. Se acomoda, la cábala se acomoda a todas las generaciones presentes a través de las enseñanzas orales y de la propia experiencia del instructor y de sus discípulos. Se dice que es perfecta porque es una enseñanza que se recibe directamente desde lo superior al ser humano. Siempre a lo largo de los siglos se ha ido transmitiendo en altas escuelas de magia esotérica y escuelas de yeshivá judías. Estaba muy reservado, muy encerrado y muy limitado. Eran muy pocos los que tenían acceso a ello. Y fijaros a ello ahora tenemos acceso muchos de nosotros y muchos muy lejos del instructor inclusive. A pesar de todo lo que se ha ido rompiendo y destruyendo dentro de la humanidad y de la sociedad, la enseñanza de la cábala sigue manteniéndose y adaptándose a nuevos tiempos. Nunca pasa de moda. Esa es la maravilla de la enseñanza. No pasa de moda. Hay muchos libros de historia o de biología que se tienen que estar constantemente poniendo al día. La cábala no. La cábala la pone al día el mismo instructor, porque este instructor no es el mismo que hace 50 años, porque siempre es a través de la palabra oral. Lo que está escrito está cristalizado, está fijo. Pero está bien que las enseñanzas de Halevi, por ejemplo, son enseñanzas muy bellas, muy hermosas, pero siempre hay instructores actuales que van ampliando las clases, las instrucciones que los maestros antiguos hicieron. La religión y la enseñanza hermética, hay una diferencia. Fijaros, la religión dice, creed y entonces comprenderéis. O sea, tenemos que pasar por el dogma, creer y después comprenderéis. En cambio, la ciencia esotérica o la ciencia hermética dice y afirma, entender y entonces creeréis. Si no entendemos, ¿cómo vamos a creer? Y ahí está la maravilla de la enseñanza hermética, que a través de su simbología, a través de todo lo que nos va explicando los símbolos, llegamos a creer firmemente en la divinidad, en Dios y todas sus jerarquías y mensajeros. Creemos porque entendemos qué es lo que sucede en los mundos superiores o divinos. Nadie nos lo tiene que imponer. No lo creemos por dogma. Yo creo en Dios, no por dogma, sino porque entiendo quién es Dios y cuál es su objetivo y qué es lo que pretende con todos nosotros. Con que entiendo todo ello, creo firmemente. Hay un maestro, Joseph de Maistre, que dice, llegará el tiempo en que toda ciencia cambiará su aspecto. El espíritu destronado y olvidado por largo tiempo volverá a ocupar su lugar. Quedará demostrado
que las antiguas tradiciones herméticas son totalmente ciertas. Fijaros, esto es del siglo XIX más o menos, antiguas tradiciones herméticas son totalmente ciertas. Fijaros qué importancia le da al hermetismo. Pensad que esa creencia, esa fe, esa confianza en esa divinidad es básico para que nosotros ante el mundo y ante los demás seamos otra persona. Un estudiante iniciado en cábala y en hermetismo adquiere fe y confianza en lo que recibe. No lo cuestiona. Es una ciencia con certeza. Es fe y confianza por conocimiento experimentado. El conocimiento lo recibe en sí mismo, en su propia vivencia y experiencia de vida a lo largo de los años. Los dogmas, todos los dogmas y credos y fundamentos son afirmaciones rígidas, limitadas. No tienes posibilidad de salir de ellas, no tienes. Son esquemas que no siempre se adaptan a la marcha del universo, a sus épocas, a sus personas y a sus costumbres. La Iglesia, yo siempre digo, está pasada de moda. Tiene leyes, tiene principios, tiene costumbres que hoy día ya no se pueden aplicar a la humanidad, porque esta humanidad sufriente y doliente no puede regirse por leyes y costumbres tan rígidas, tan dogmáticas. Los dogmas limitan la inteligencia humana, la frenan, la encierran y la encasillan. No dan la oportunidad al ser humano a liberarse a sí mismo y creer en sí mismo. No hay ningún Dios fuera de nosotros. Todo está en nosotros y todo es una unidad. Ahí y todo es lo mismo. Y esa totalidad, y ese todo, y ese ahí somos nosotros mismos, somos los representantes de ese todo y de ese ahí. Los incrédulos o ateos tienen ese mismo origen, claro, son dogmáticos, igual que el que no lo es. Han limitado o encerrado su inteligencia a un dogma o a un fundamentalismo. No existe nada, no creo en nada, no hay Dios y no hay nada más. Eso es lo que te dice un ateo y es tan fundamentalista como el que dice lo contrario. ¿Lo veis? Porque limitan la inteligencia. No tienen posibilidad de buscar, de salirse de ese dogma. Creer en un credo ideal o ideología sin darse cuenta de que su dogmatismo es un verdadero creyente, no es el camino para la inteligencia humana. Mucho convencimiento es necesario para creer que solo debe existir cuando se experimenta por los sentidos físicos. Si lo que vemos, sentimos,
no forma parte de uno mismo y del mundo del espíritu, nada podemos hacer para creer en algo que es dogmático, que es impuesto. Cuando uno se introduce en la experiencia espiritual, aparecen indicios de memorias olvidadas, muchos indicios, muchas percepciones, muchas, porque somos hijos de los niños aquellos que fuimos, y al crecer interiormente elevamos la conciencia y debemos reconocer los niños que fuimos exteriormente en el pasado. Todo lo de ayer se presenta en el hoy. Es la ley de causa y efecto. La causa que pusimos hace 200 años, 500, es el efecto de hoy. Tener convicción solamente por lo que sabemos, por lo que hemos aprendido en esta vida, es un error. Porque conocemos y vemos conscientemente lo que estamos viviendo, por lo que se puede medir y demostrar con fórmulas químicas o ecuaciones numéricas. No es el camino del aprendizaje espiritual. Tenemos que entrar al estudio de una enseñanza espiritual diciéndonos: nada sé, todo lo ignoro, nada he aprendido. El mejor camino para aprender es con esa intención, con esa condición humilde de que nada sé, porque es el camino de aprender desaprendiendo. La enseñanza espiritual no tiene nada que ver con lo conocido y aprendido en universidades, en institutos, en la escuela. Solo lo que has aprendido en la vida, eso es cábala. Lo aprendido en la vida, lo que has experimentado con tus sentidos y con tu cuerpo. Aprender no solo es adquirir o coger algo, no hay que memorizar nada. Asimilar también es dar, ceder, liberar, es recepción. La enseñanza espiritual es recepción. Recepción para aprender aquello que no sabes y no sabemos nada. Se aprende sin evaluar lo que estamos captando, recogiendo y sin comparar. Eso es muy importante, no comparemos con nada ni con nadie. Lo que sabemos, porque si vas asociando lo que sabes con lo que has aprendido, con lo que estás escuchando o leyendo, no aprenderás. Sin analizar lo que hacemos, lo que recogemos, todo ello, si deducimos todos los saberes que hemos aprendido a lo largo de los siglos, imaginaros que pudiéramos deducirlos todos ellos, pues muchas cosas las aprenderíamos de esas deducciones. Pero la sabiduría y entendimiento va más allá de lo que sabemos. La sabiduría y entendimiento es aquí y ahora, atentos y receptivos a todo lo que vaya a entrar de nuevo, porque el entendimiento y la sabiduría siempre se refiere a lo nuevo, nadie de lo que hemos aprendido.